Audio número 5. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Luz Ita. Soy profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Desde hace algunos audios he iniciado una tarea que me propuse de informar sobre el contenido de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, de las cuales 135 artículos van a ser sometidos a referéndum seguramente en abril del 2022, si se llegan a las firmas requeridas, que en este momento la Corte Electoral está realizando su conteo y su comprobación. Recuerden ustedes que es ese día del referéndum, que va a ser un domingo de abril con voto obligatorio. Los que estén a favor de derogar la LUC deberán colocar la papeleta del sí, y los que estén a favor de que la LUC continúe en su vigencia deberán colocar la papeleta del no dentro del sobre correspondiente. El sobre vacío, que se considera un voto en blanco, suma a la opción por no. Es decir, que otra forma de votar por no es no colocar ninguna lista en el sobre. Eso lo digo en casi todos los audios, porque estos audios son independientes unos de otros. En el audio de hoy voy a compartir con ustedes, como siempre digo, yo comparto el texto, no emito juicio de valor sobre la bondad o maldad, conveniencia o inconveniencia del mismo, sino que eso lo harán otros actores interesados en el tema, legítimamente, claro. Yo lo que trato es de compartir un texto para que cada uno de ustedes, los que me hagan el honor de escucharme, tengan la posibilidad de comparar el texto anterior con el texto nuevo. En este caso me voy a referir a un artículo que es el 368 del Código Penal, que fue modificado por la LUC y que se denomina de las faltas por la afectación y el deterioro de los espacios públicos. Es decir, que este artículo 368 del Código Penal lo que permite o lo que persigue es el cuidado de los espacios públicos. Recuerden que el espacio público es aquel en el cual todos los ciudadanos, todos los habitantes tienen acceso gratuito. ¿Qué es lo que dice el texto actual de la LUC? Es decir, el nuevo texto. Dice lo siguiente. Artículo 368. Ocupación indebida de espacios públicos. Punto. El que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución, y acá hago un paréntesis, el artículo 57 de la Constitución es el que garantiza el derecho de huelga. El artículo 57 dice: la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá asimismo tribunales de conciliación, etc. Es decir, que el artículo 57 es el artículo de la Constitución que promueve, auspicia, digamos que defiende, le da rango constitucional a los sindicatos. Entonces este artículo dice que si la ocupación de un espacio público es por parte de un sindicato en ejercicio de una acción sindical, de una protesta, eso se puede hacer perfectamente. Ahí no hay ninguna ocupación indebida de espacios públicos. Es decir, todas las marchas, manifestaciones, expresiones que popularmente los sindicatos quieran hacer contra una medida de un gobierno nacional o departamental, siguen permitidas en forma expresa, porque además la Constitución lo consagra. Por eso el artículo hace esa salvedad. Retomo la lectura. El que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución ocupare espacios públicos, acampando o pernoctando en ellos, será intimado por parte de la autoridad departamental, municipal o policial a retirarse en forma inmediata de ese sitio que es público y a que desista de su actitud. Punto. De permanecer o persistir en esa ocupación del espacio público,
será castigado con una pena de 7 a 30 días de prestación de un trabajo comunitario, que esto claramente lo tiene que decretar un juez. Pero el artículo continúa y dice: siempre que se constate la conducta referida, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, o sea del MIDES, a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al juez competente. En una palabra, aquella persona que está ocupando un espacio público, que es el espacio al cual todos tenemos acceso, o sea que está ocupando el espacio, yo diría, la gente viviendo en ese espacio público con la intención de quedarse ahí, es intimado a retirarse. Si no se retira por su voluntad, o sea, si se retira por su voluntad, el tema se termina ahí. Si no se retira, se puede trasladar a esa persona al MIDES para que el MIDES le ofrezca una alternativa adecuada a su situación, o sea, un lugar donde pernoctar, donde estar. Y si aún así la persona no aceptara ninguna solución, se le dará cuenta al juez competente, que le podrá imponer una pena máxima, una pena que va de 7 a 30 días de trabajo domiciliario. O sea que ese es el nuevo texto de la LUC. ¿Cuál era el texto anterior? O sea, lo que se modifica es prácticamente lo mismo. Dice lo siguiente, artículo 368, ocupación indebida de espacios públicos. Y ahí dice: el que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República, ocupar espacios públicos, acampando o pernoctando. Y el artículo anterior decía en forma permanente, es decir, que el artículo anterior exigía una permanencia en la ocupación del espacio público. Recuerden ustedes que la palabra permanencia significa mantenerse sin interrupción o cambio en un mismo lugar, es decir, en forma permanente. Será castigado con una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario, igual que el actual, si habiendo sido intimado 2 veces no desiste de su actitud por parte de la autoridad municipal, policial correspondiente, etc. Siempre que se constate la conducta referida, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad y se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al juez competente. Es decir, que el texto anterior castigaba a aquella persona que ocupara un espacio público, pero la diferencia es que para sancionar al que ocupara un espacio público, le exigía una permanencia en la ocupación, es decir, que el ánimo de permanecer indefinidamente en ese espacio público, y la intimación a que se retirara se realizaba 2 veces, o sea, se le intimaba 2 veces con una diferencia de 10 o 15 días entre una u otra. El nuevo texto de la LUC es prácticamente igual, con la diferencia que no se exige la permanencia, basta con que esté ocupando un espacio público sin ánimo de permanencia, y se le intima una sola vez a que se retire. Después la solución es la misma. En los 2 casos había que llevarlo al MIDES y el MIDES le tiene que buscar una solución. Si agotadas todos esos trabajos, la persona sigue sin aceptar ninguna de las soluciones que el Estado le ofrece, la sanción es un trabajo comunitario. Los que estén a favor de derogar la LUC están a favor de esta solución, que para desocupar un espacio público la persona lo ocupe en forma permanente, lo que implica muchos días hasta constatar esa permanencia. Tiene que pasar muchos días para decir, bueno, esto es permanente. Los que estén a favor de que la LUC se mantenga van a votar por no, en el sentido de que no quieren que la persona permanezca muchos días ocupando un bien público, sino que ni bien se constate la ocupación, se ponga en marcha este procedimiento. Muchas gracias.